la historia invencible de la semana. Llegamos una vez más a este especial del mes del periodista en Invisibles e Invencibles y en invenciblesecolombia.com. El saludo cordial para todas las personas que hasta ahora nos acompañan a través de nuestras plataformas digitales y también a través de nuestro portal en internet, que sábado a sábado, semana a semana, pues van conociendo las historias de aquellos personajes, varios de ellos como nuestro invitado al día de hoy, que lo escucha uno normalmente tras los micrófonos, pocas veces los ve, pero que también tiene una historia de vida bastante memorable y que pues debe ser objeto también de un reconocimiento especial en este mes del periodista. Estamos hablando del señor Carlos Enrique Rodríguez. Ustedes dirán quién es él. Lo conocen popularmente en La Voz del Deporte, La Voz del Pueblo, como el Cibernauta. Don Carlos, bienvenido a Invisibles e Invencibles. Hola Félix, un abrazo de gol, un abrazo deportivísimo para ti, para los panelistas, para tus oyentes, para los cibernautas que están a esta hora escuchando este espectacular programa. Bueno, Ciber, para las personas que nos están escuchando, que nos están sintonizando en las plataformas digitales, que nos siguen, ¿quién es Carlos Enrique Rodríguez? ¿Quién es el cibernauta? Pues Carlos Rodríguez es una persona pues trabajadora, disciplinada, con una excelente familia, comprendida por mi señora que se llama Luz Teresa Díaz, mis hijos Carla y Carlos. Estoy con ellos desde hace más de 33 años, siempre con la ilusión de seguir adelante en mi trabajo, que es los medios de comunicación, y un proyecto de vida que llevo ya también 30 años, que es el tema del Museo Lineal del Deporte, que gracias pues al apoyo de las últimas 2 alcaldías se ha hecho realidad. Entonces uno le hace, siempre pensando desde niño, yo siempre he pensado en Ibagué, en el Tolima, en su gente, en el equipo Deportes Tolima, entonces siempre se ha llevado esa ruta. ¿Ibaguereño? No, yo soy de Bogotá, yo nací en Bogotá, porque mi papá trabajaba en RCN Bogotá. Yo nací allá en Bogotá y como a los 2 meses me trajeron acá caí en el Espinal porque lo trasladaron de La Voz del Centro del Espinal y después de ahí a Girardot, y de Girardot llegué a la ciudad de Ibagué como en el 76, sí. ¿Cómo un bogotano termina siendo hincha del Deportes Tolima llamando precisamente a esta tierra? Ah, sí, buena pregunta. Lo que pasa es que había una tía casado con un hincha, pero acérrimo del Tolima. Del Tolima no de ahorita, del Tolima tripa, malo, que nos goleaban 3-4-0, que siempre estaban en los últimos lugares con Bucaramanga, Pereira, Cúcuta, Quindío, Once Caldas, siempre estamos ahí, pero ese es el hincha, ¿no? Entonces a mí me tocó pues la época de cuando llegó Camargo en el 79, él llegó en el 79, armó en el equipo del 80, 81, que es el famoso Cocorico Tolima, que para mí es el mejor equipo del mundo, o de esa época, de toda la historia de los 71 años que tiene el equipo. Para mí es el mejor, el Cocorico Tolima, después del 82 en semifinales de Copa Libertadores. Entonces me fui enganchando del equipo, por los buenos resultados, porque representaba bien a la ciudad, al departamento, y uno de niño pues llegaba al estadio todo contento, ¿no? Porque sabía que el equipo iba a ganar. Entonces de ahí pues salí nuevamente de Ibagué, salí como en el 83, 84 a Bogotá a estudiar. Escuchaba pues los goles por allá, cuando de esa época decían que gol de Tolima, entonces uno se emocionaba, pero siempre uno iba al Campín a ver a Millonarios. Quería ser hincha millonario y no pude. Después de Santa Fe tampoco pude. Después el Gran Nacional del 89 tampoco pude. Yo era con mi glorioso Deportes Tolima, es algo que no se le puede quitar uno de la mente, del cuerpo, del corazón. ¿Lo jalaba el vino tinto de oro desde pequeño? Sí, claro, desde muy pequeño. Pues lo que pasa es que como había esa facilidad de pronto de que ese hincha llamado Fernando Parra, que ya no está con nosotros, fue el que me conduce a ser hincha. Y él era muy pegado a mi papá en las transmisiones, sí, por el tema de las boletas y todo, y había una familiaridad entre ellos también. Entonces pues viajamos con Rodrigo Vázquez, con
Carlos Sepúlveda Bonilla, con Ángel Fontani, a todas las ciudades de Bogotá, Manizales, Armenia, a Pereira, a Cali. Entonces, siempre había esa familiaridad con el equipo, ¿no? Así es, Ciber. Vamos a una pequeña pausa y ya continuamos con usted aquí en Invisibles Invencibles. Estás escuchando Invisibles Invencibles. Superprecio Loco ya está aquí con los descuentos de locura. ¡Superprecio Loco! Desde el viernes 20 de febrero hasta el miércoles 4 de marzo del 2026 en todos nuestros puntos de venta y mercacentro.com. ¡Qué locura! Superprecio Loco ya llegó. ¡Superprecio Loco! ¡Corre! Son pocos días. No te los pierdas. Mercacentro es de todos, es de aquí. Aplican términos y condiciones. María Alejandra Bernal Rivera, psicóloga profesional, Universidad Minuto de Dios. Orientación en manejo de emociones y psicología infantil. Agenda tu cita presencial o virtual. Contacto WhatsApp 320-216-1546 o 319-633-8504. Correo electrónico alejandravernalmr@hotmail.com. Alejandra Bernal Rivera, psicóloga profesional, Universidad Minuto de Dios. Surgilab Laboratorio Clínico. Realiza aquí la toma de tus exámenes clínicos de rutina y especializados. Precios económicos. Si eres paciente de Surge Médica, obtendrás un 10% de descuento. Atendemos afiliados a Seguros Bolívar, Allianz y Sura. Horario de atención: lunes a viernes 7 de la mañana a 6 de la tarde, sábados 7 de la mañana a 12:30 del mediodía. Surgilab Laboratorio Clínico, carrera sexta número 6019, local 103, edificio Surgimédica, contiguo a la Clínica Queralty en Ibagué. Teléfono 311-889-9897 y 608-274-0088. Estamos en Invisibles Invencibles. Regresamos en Invencibles con nuestro invitado del día de hoy, el popular cibernauta. Oiga, me están preguntando acá por redes sociales. No se le olvide preguntarle por qué le dicen cibernauta. ¿De dónde sale ese, lo que llaman en radio ese mote, esa chapa? Sí, mira que yo estaba trabajando en el Banco República como en el 98, 98, el Banco República. Entonces, habían los muchachos del tema del banco que tenían los computadores o portátiles, mejor, los portátiles eran realmente pues muy alejado a las personas comunes, sí, que tenía eso, pues tenía dinero. Entonces era billetico. Esos locos, unos computadores que pesaban 4 ladrillos, ese portátil pesaba 4 ladrillos. Ya venga mi tonto, ¿cómo hago para un computador, un portátil de esos? Mire que yo manejo las estadísticas, yo quiero pasar toda esa información que ahorita, que espere, que no, y se dio el momento en diciembre, dijeron que me regaló uno de esa época. Entonces yo tenía mi aparatico, entonces llegaba en esa época a La Voz del Nevado, que ya no existe, a Radio Festival con mis estadísticas. Entonces había un señor que todavía existe, que es el señor Piña Villarreal, que tenía acá una administración de Colmundo Radio que quedaba en esa época en la cuarta, con 13 y 14, creo que era en cuarto piso. Entonces yo llevaba mi portátil, en esa época, estamos hablando de 99, sí, 98, 99, y eso era ser uno como muy agrandado, me decía, muy tan agrandado este cibernauta, entonces como cibernauta, y entonces todo el mundo ya me decía así, en el tema de los periodistas deportivos. Es decir, todo nace de un computador de esos que cuando uno lo cargaba le generaba como cierta inclinación hacia un lado del cuerpo, de esos pesaditos. Sí, el señor, el gerente, me dijo: lo primero que tú debes hacer es comprar un morral para que lo pongas en la espalda, porque si lo pones en mano izquierda, mano derecha, comienza a tener problemas de columna, ¿verdad? Eso pesaba 4 ladrillos, y eso le tocaba que uno pues manejarlo, porque a veces algunos algoritmos eran con códigos que
que 64 menos 1, entonces salía una cosa, que el 33, que el 17. Es de esos computadores, de los primeros portátiles que yo creo que llegaron al país fueron esos. Bueno, ¿cómo fueron esos inicios en la radio, Ciber? ¿Cómo empieza usted a meterse en el mundo del periodismo y especialmente el periodismo deportivo? En el periodismo deportivo, bacano esa pregunta. Yo comencé como a los 15 años en Radio Festival en El Espinal. Fui en época de vacaciones, pues a buscarme el billetico, porque usted sabe que a mí me gustaba vestir bien, mis levis, mis polos, mis zapatillitas, entonces me fui. Y yo tengo pues siempre ser el don del vendedor, ¿no? Y me fui por allá a esos molinos de Roba, de Supremo, de los algodoneras, de los sitios turísticos, y comencé yo a ese tema de comprar, vender publicidad para Radio Festival. Y me fue muy bien, entonces ese día llegué temprano a la emisora y que estaban hablando de Tolima. Entonces yo me miraba, este loco no vino para hacer los deportes, y se le deja, le digo, claro, y comencé mentalmente, y comencé con eso. Después, eso fue como en el 86, cuando venía, 86, 87, cuando venían las vacaciones, que me iba al Espinal, a veces llegaba acá a Ibagué, y comencé pues a hacer, en Bogotá en colegio había emisoras, y yo era prácticamente el que controlaba la emisora. La emisora estudiantil. Transmitía el Mundial de Fútbol del 86, me acuerdo de esa final Alemania Federal Argentina, hasta todo el nombre, Bodo Illmer, Bregel, Augenthaler, Luther Matthews, Boller, Pierre Lamigajita Libaski, bueno, entre otros, y Alemania era Burruchaga, Maradona, Valdano, Barbas, Enríquez, Pumpido. Dice que todavía la tengo, entonces transmitíamos todo eso, entonces ahí comenzó la fiebre. Después me regalé a Radio Avenida con nada menos y nada más que el gordo Iván Mejía, porque antiguamente no llegaba uno como ahorita llegan tantos artistas en el micrófono, que es sin preparación, sin preparar un programa, sin preparar un partido, y llegan con el celular y todo es fácil. Anteriormente no era así, entonces me regalé a Radio Avenida. Ahí el grupo era el Emperador Marco Antonio, esa Iván Mejía como en el 87, 87, 88, sí. Allá estaba cada fin de semana, los miércoles, los partidos salíamos casi a la 1 de la mañana, pero uno no sentía el ritmo porque eso es lo que le gustaba a uno. En condicionar, era la guerra de condicionar primero la figura del partido. Ese se hacía radio espectacular, y después pasé a Radio Super porque Iván me pidió, porque yo era muy vicioso, yo no le daba patada al hombre, porque ese man sí era bien ogro, ¿sí? bien mala gente, pero conmigo fue una calidad de persona. Entonces ahí comencé yo a adquirir una experiencia y todo, y después llegué a Ibagué en el 92, estuve en el descenso del Tolima en el 93, en Pase la Bola de Jaime Ríos. Fue un año bien bravo cuando el equipo descendió en el 93, 94. Ahí comencé a tener como responsabilidad ante el micrófono, cuando me dieron la posibilidad, cuando el señor Andrés Pastrana, perdóneme la expresión, el nefasto presidente, siendo periodista, abolió la licencia de locución, y ahí se volvió un chircal del periodismo, de ser profesión a ser oficio. Así es, de ser profesión a ser oficio. ¿Lloró con ese descenso del Deportes Tolima? Sí, claro, bastante, porque a muchos le echan la culpa al profesor Jorge Luis Bernal, que fue el descendió el equipo, ¿no? Ahí los descendió Enrique Oviedo, que era un exjugador tolimense, gran arquero, de los grandes arqueros que yo vi. Después estuvo Arturo Boyacá, estuvo, bueno, unos 3, 4 técnicos más, pero el que descendió el Deportes Tolima fue el Flaco Rodríguez, porque había la polémica acá. Le decíamos a nosotros, no pongan a su hijo, es que su hijo no es arquero, sí, y él va a meter, no era sí, el tipo era alto y todo, pero era muy flojo, muy malo. Entonces ahí comenzó a descender el equipo. Desde el 92 nos salvamos, y comenzó el descenso. En el 93 no nos salvamos. Y ahí regresa don Gabriel, porque don Gabriel está
en el equipo hasta el 83 porque lo aburrieron los políticos acá y algunos periodistas, lo aburrieron a él y se llevó el equipo para Santa Fe. Y esos mismos periodistas, esos mismos políticos y esos mismos hinchas, cuando el equipo se vio ya con la cuerda en el cuello, don Gabriel, venga, regrese, y el Cuchito llegó, pero llegó muy tarde porque él llegó como a finales de octubre, ya está acabando el campeonato y él invirtió un buen billete, el equipo recuperó, pero quedamos eliminados por un gol. Entonces ahí comenzó nuevamente la historia de Camargo con el Deportes Tolima. Usted ha sido testigo precisamente de la radio en distintas generaciones, desde los finales de la radio ochentera, digámoslo de esa manera, después los años 90 y ya lo que ha corrido desde los años 2000 al día de hoy. Esa radio de esa época pues ha sufrido varios cambios, usted mismo lo ha mencionado, el tema de la internet, del celular, muchas veces de esa, entre comillas, inmediatez de la información que genera cierta flojera en algunos colegas periodistas, no todos. ¿Usted cree que las nuevas tecnologías le han hecho un favor a la radio o por el contrario han perjudicado a la radio o al periodismo como tal? No, las dos cosas, han facilitado totalmente la comunicación porque yo me acuerdo que antiguamente era estar uno pendiente del teleprompter para uno estar pendiente que decía la agencia F, la AP, la FP, el Reuter y todo ese cuento. Ahora usted se mete el celular y es una locura. Y las transmisiones antiguamente era un grado de dificultad pero muy inmenso. Ahora usted está donde usted quiera, en el Palacio de Buckingham o puede estar allí en Villa Resistencia sin ningún problema. Sí, a veces se le cae la señal y todo, pero eso es el cuento. Pero sí, yo siempre he sostenido, si esa tecnología de hoy la tuviéramos en los 80, eso sería realmente algo espectacular, porque en los 80 y los 90, en parte de los 90, se hizo muy buena radio porque los que llegaban era gente letrada, era gente culta, era gente que te hablaba de cualquier cosa, pero con una cultura espectacular, como Jorge Elías Barbosa Ospina, como cuando llegué a Ibagué, como el señor Luis Eduardo Ruiz Rubio, qué decir de Gustavo Torres Rueda, eran unos sensei, eran unos duros, eso hablaba. Hoy en el Festival Folclórico era una disputa total, hablando de mitología, hablando de bailes, a un repaso, pero hoy los chicos, arriba las manos, ¿a dónde están las mujeres? ¿A dónde están los hombres, los hinchas? ¿A dónde están los hinchas de Tolima? ¿A dónde están? No, totalmente, da realmente mucha tristeza en el tema de la tecnología, y usted tiene acá, usted le dice, hágame el favor y deme la historia del Festival Folclórico, y de una le sale y con el micrófono en el otro está. Es que ni para eso, son a veces, hay unos que son muy buenos, pero algunos, la mayoría son muy flojos. Vamos a una pausa y ya regresamos en Invisibles Invencibles. Estás escuchando Invisibles Invencibles. Superprecio Loco ya está aquí con los descuentos de locura. ¡Superprecio Loco! Desde el viernes 20 de febrero hasta el miércoles 4 de marzo del 2026 en todos nuestros puntos de venta y mercacentro.com. ¡Qué locura! Superprecio Loco ya llegó. ¡Superprecio Loco! ¡Corre! Son pocos días. No te los pierdas. Mercacentro es de todos, es de aquí. Aplican términos y condiciones. María Alejandra Bernal Rivera, psicóloga profesional, Universidad Minuto de Dios. Orientación en manejo de emociones y psicología infantil. Agenda tu cita presencial o virtual. Contacto WhatsApp 320-216-1546 o 319-633-8504. Correo electrónico alejandravernalmr@hotmail.com. Alejandra Bernal Rivera, psicóloga profesional, Universidad Minuto de Dios.
Surgilab Laboratorio Clínico. Realiza aquí la toma de tus exámenes clínicos de rutina y especializados. Precios económicos. Si eres paciente de Surge Médica, obtendrás un 10% de descuento. Atendemos afiliados a Seguros Bolívar, Allianz y Sura. Horario de atención: lunes a viernes 7 de la mañana a 6 de la tarde, sábados 7 de la mañana a 12:30 del mediodía. Surgilab Laboratorio Clínico, carrera sexta número 6019, local 103, edificio Surgimédica, contiguo a la Clínica Queralty en Ibagué. Teléfono 311-889-9897 y 608-274-0088. Estamos en Invisibles, Invencibles. Regresamos en este especial del mes del periodista. Hoy nuestro invitado Carlos Enrique Rodríguez, más conocido como Cibernauta. Una historia que nació de una cercanía familiar, digámoslo de esa manera. Un bogotano que respira, vive y en sus venas corre sangre, vino tinto y oro. Ciber, en el ejercicio periodístico como tal, a todos nos ha ocurrido, bueno, no sé si usted ya nos contará, nos han pasado chascos, hemos cometido embarraditas al aire, de pronto algo que decimos y no es cierto, o de pronto se nos sale alguna mala palabra en medio de la euforia del momento. ¿Usted en algún momento ha tenido esas situaciones? Y si ha sido así, ¿cuál es la que más recuerda? Uy, yo tengo muchas. Me acuerdo una que nos fuimos a transmitir con el Antonio Valderrama para La Voz del Tolima a Envigado y conectamos los equipos. Pues yo no lo conecté, yo le ayudé al hombre y ahí iba un técnico, creo que era de Super allá en esa época, él lo pagó y todo, en la línea telefónica y todo, y comenzamos a narrar y todo. Línea 500. Sí, y cuando llegamos acá, bueno, ¿cómo pilló la transmisión? Mire, ganamos el partido, creo que fue el 7-3 que gana Tolima ya, con goles de Charria, de Juan Carlos Escobar, del Chigüiro. No, se no transmitieron. ¿Y cómo así que los otros no transmitimos? No se escuchó. ¿Pero cómo así? Y no, qué locura, señor. Usted sabe que era Valderrama en esa época, era una locura. Le decían Valderrabia, imagínese. Mano, eso salió, mejor dicho, espuma en esa emisora. Echando fuego. Sí, echando fuego. Eso no lo controlaba ni Pablo Lacerna. Ya. No, señor, berraco y todo. Y bueno, en fin. Otra que en un partido, no me acuerdo si fue en La Voz del Nevado, Radio Festival, un gol que fue un gol de Polonia, creo que Grego Lato. Nosotros estamos transmitiendo ahí cuando gol de Polonia, y se fue la luz. Y gana Polonia, le gana Polonia 1-0 a Italia. Cuando regresó la luz había acabado el partido y nosotros que ganó Polonia, que berraquera que el equipo de la cortina de hierro, que de Golato, que bueno, en fin, tanto cuando el partido quedó 1-1 severo, tan gigantesco que hicimos en esa época. Y todo por un corte de luz. Sí, por un corte de luz. Y eso le ha pasado a más de uno, ¿sí? Sí, eso. Pregunta a los hinchas de América, todos celebrando en Cali, en Bogotá, en Barranquilla, América campeón, se fue la luz y eso, orquesta, eso fue cuando perdió en el último segundo con gol de Aguirre. No, esa desilusión tan inmensa. Ese día, ese fue un 31 de octubre de 1987. Me acuerdo que se fue la luz casi en todo el país. Y todo, claro, la estaba ganando América. Y cuando llegó, regresó la luz y todos periodistas llorando. Pero era llorando físico, todos locos llorando que América había perdido en el último segundo. Hizo gol Aguirre de Peñarol y se acabó el partido. De lo que usted recuerde, pues excepcionando el chasco que pasó con Edgar Antonio Valderrama, regaños memorables que usted haya recibido, llamados de atención. Porque no faltan, yo no daba papaya. Yo sabía con quién estaba y todo. Yo no daba papaya, no. Por ahí alguien, creo que había una empresa que se llama Copy, que ya no existe, y yo hice un contrato como de 7 millones de publicidad ahí para esa gente de Acopi. Y el señor, no sé si usted se acuerda, yo creo que sí se acuerda porque usted tiene una mente prodigiosa, que lo pillaron en unos masajes que estaban en el Consejo, en el Congreso de la República, algo así, y el hombre estaba en esa época de los que se reunían en el satélite, ¿sí? Uh-huh. En esas reuniones, y dejó la cámara prendida
y la masajista ahí dándole piquitos en la espalda y haciéndole. Ese era el gerente que me hizo casi echar de la voz del Tolima, porque el tipo era abogado, y él no pago la publicidad, no pago. Y después, gracias a Dios, esa época yo fui con Sepúlveda, que en paz descanse, él se dio cuenta que yo le hice el contrato de él y lo firmó y todo, y un mes de publicidad, 2 meses, 3 meses, y iban con los cobradores pues, con el billete, y nada, y gracias a Dios el que me salvó fue Sepúlveda en esa época. Pero ese fue el único chasco así que me pasó. Pero yo no daba papaya, porque usted sabe que esas épocas eran muy duras, eso era una disciplina total. Ahora no, todo es la embarran y se ríen. Sí, señor, la embarran y se ríen y hacen de cuenta que no ha ocurrido nada, ¿no? Como si las cosas no tuvieran sus consecuencias. Se dicen de perros, se dicen, imagínense, de culebras, ahorita de pollito. No, es que me identifico con un pollito, me identifico con una ardillita. No estamos en nada, hermano. Bueno, usted hablaba hace pocos minutos, en el inicio de esta entrevista, sobre una de las épocas del Deportes Tolima, y es el Cocorico Tolima. Y usted decía, ese fue el mejor Deportes Tolima para usted, el mejor Deportes Tolima de la historia. ¿Por qué para muchos que de pronto no estuvimos en esa época o que de pronto no la recordemos, por qué puede considerarse como una de las mejores versiones del Deportes Tolima, el Vinotinto y Oro en el fútbol profesional colombiano? Lo que pasa es que ese equipo del Cocorico Tolima, porque Cocorico Tolima era el Deportes Tolima, pero era patrocinado por los asaderos del pollo de esa época, muy famosísimo, que era la familia Roballo, que eran los dueños de Cocorico. Ellos compraron con don Gabriel el Deportes Tolima por 8 millones de pesos. Don Gabriel colocó 4 y los señores Roballos colocaron a otros 4 millones. Ese negocio lo hicieron ahí, al frente de la 12 con tercera, ahí donde está el Cocorico. Ese fue el primer Cocorico que salió de Bogotá acá a la ciudad de Ibagué. Está don Gabriel, y el que se da cuenta era el señor Héctor Rivera, del dueño de Pomadas Dolorán. El dolor le tiene miedo a Dolorán, esa pomada tolimense, y el señor era el presidente del equipo y estaba buscando socios. Y ahí cambia totalmente diferente la geografía futbolística del Deportes Tolima, porque comienzan a traer a Del Río, a Zapuca, a Centuria, y Sassi, imagínense, Sassi era campeón intercontinental de naciones con Olimpia, campeón de Copa América con Paraguay, Copa Libertadores. De ese bagaje traía ese equipo, y ese equipo parte prácticamente, para muchos historiadores que son elegantes y lo dicen, parte el fútbol colombiano en dos, porque ahí llegó el profesor de León, un señor que trajo el pressing holandés de Raymond Mitchell, de la naranja mecánica del 74-78, acá Ibagué, a este pueblito incrustado en la cordillera de los Andes, y parte la historia en dos, porque ese equipo nadie le ganaba, ese equipo corría muchísimo, ese equipo era un espectáculo de jugar, eso, o si no, usted pregúntele a cualquier jugador de Cali, de Nacional, de Santa Fe, de grandes bagajes, y ese equipo era una belleza, hermoso. Lo que pasa es que no le dejaron ser campeón, porque pues en esa época pues no se hablaba del tema. Hoy sí se ha hablado bastante sobre el tema de los carteles. En esa época uno de niño nadie hablaba del cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel de yo no sé a dónde, pero sí se veía que árbitros que ayudaban mucho a esos equipos, que al final pues le quitaron los títulos a Tolima, ¿no? El primero, el del 81 Nacional, y el del 82 con América de Cali. Es más, Evaristo Isasi hizo un gol para el 1-0 campeón Tolima, y llegó el señor Alirio Blanquicet, me acuerdo bastante, y anuló el gol. Y después otro que vino acá en la ciudad de Ibagué. Tolima había perdido con Nacional 2-0 y acá pues necesitaba remontar, y la gente llegaba, sabíamos que íbamos a remontar el resultado, y efectivamente lo hizo, pero hubo algo particular, que un recogebolas evita un gol de Nacional, porque el recogebolas entró al terreno de juego, la pelota iba rumbo a la red, y llegó el recogebolas, cogió el balón y salió corriendo hacia el túnel. Esos partidos eran unas batallas con Nacional, con América sobre todo, y Millonario en esa época, eran unos partidos pero sensacionales, muy, muy, muy bonito. Hoy no se siente uno ese fútbol de esa época, o sea que ese Cocorico Tolima, ese era, yo creo que nunca va a existir un equipo acá en Ibagué como ese.
¿cuáles han sido, a su concepto, o cuál ha sido, desde su punto de vista, el mejor jugador que ha tenido el Deportes Tolima en toda su historia? Pues, a ver, dice la enciclopedia, ¿no? Y los libros, y uno que comienza que yo soy historiador, periodista, y no me guío lo que diga la gente. Para lo que yo he investigado, Óscar Gamardo dice que era un tipo espectacular, un tipo que sabía el reglamento, un tipo que jugaba mucho fútbol. Es más, Tolima ha hecho 2 goles olímpicos en su historia, y el primero que lo hizo fue Óscar Gamardo. Tanto era Gamardo que quería tanto Ibagué que no quiso ir a la selección de Argentina, lo quería América, no fue, lo quería Nacional, el Gran Cali, el Gran Santa Fe en esa época. No, al final se fue para Millonarios, pero él se aburrió y se devolvió acá. Para mí, Óscar Gamardo, segundo Víctor Hugo del Río, y tercero Zapuca. Nada que ver, absolutamente, déjeme decirle, nada que ver con Marcos Pérez. Marcos Pérez no sabe jugar fútbol. Lástima que con esos 10 goles que hizo en Copa Colombia es el goleador del Deportes Tolima. Charri, espectacular, Marangoni también para esta época. Pero grandes figuras para mí, Óscar Gamardo y Víctor Hugo del Río, Zapuca, Centurión era el equipo. Esos jugadores eran muy grandes, pero muy espectaculares. La semana pasada murió uno de los grandes zagueros centrales que tuvo el Tolima, José Luis Russo, el PC Russo, selección de Uruguay, jugó acá en el 83-84 Copa Libertadores, murió, pero era nada que ver con Julián Quiñones, muchachos que no saben ni parar la pelota y que es que ídolos. Bueno, pero así es el fútbol definitivamente. Así es. Sí, don Gabriel Camargo Salamanca, ya poco más de 2 años que nos dejó. Su hijo tomó la batuta en el Deportes Tolima, don César Camargo. ¿Cree usted que al equipo le ha hecho falta don Gabriel Camargo, o por el contrario su hijo ha sabido llevar, obviamente con un poco menos de revoluciones, por buena senda al vino tinto y oro? Son 2 escuelas totalmente diferentes. El viejo era un genio total. Ese señor era blanco o negro, él no era gris. Él tenía sus enemigos y él eran enemigos, y amigos. Gracias a Dios yo fui amigo de él. Pero era un tipo avanzado a la época. Él no se ha mangoneado absolutamente de nadie. Él exigía, sobre todo en esta época, a jugadores. Bueno, ¿ustedes cuándo va a hacer un tiro libre? Bueno, señores de zagueros centrales, ¿qué pasa con el gol? Y él era así, a madrazo limpio. Y él no le hacía, que lo que tiene el señor César hoy es que don Gabriel no le hacía jugadores a Nacional, Dios mío, ni a Millonarios, a ninguno. Él prefería meterla a lo suyo acá que darle ese estatus. Ese señor era un Quijote del fútbol colombiano. Y lo de César, lo que pasa es que César es más de esta época, más de tecnología, es un tipo culto, es un tipo que tiene doctorados en economía, es un tipo que sabe 4 idiomas, que mantiene en Europa, que gracias a Dios esa familia existe acá en Ibagué, la organización Serrano Camargo, que le da por eso hoy estamos en la geografía internacional, gracias a ellos. Si no, créame decirle que el Tolima no existía en el fútbol profesional colombiano. Entonces, sí tiene cositas importantes, porque ha sacado al equipo, lo quiere internacionalizar, quiere traer grandes marcas. Tolima está, si no estoy mal, el único equipo de la zona andina que pertenece a un grupo de élite de fútbol europeo. Trajo a Umbro, anteriormente con don Gabriela trabajaba 5 personas, hoy trabajan más de 110 personas en el club. Entonces tiene un buen estatus. Hay unas cosas buenas y hay unas cosas malas para estos dos grandes figuras del fútbol colombiano. Vamos a una pausa, Ciber, y ya regresamos en los minuticos finales de Invisibles Invencibles. Estás escuchando Invisibles Invencibles.
Superprecio Loco ya está aquí con los descuentos de locura. Superprecio Loco. Desde el viernes 20 de febrero hasta el miércoles 4 de marzo del 2026 en todos nuestros puntos de venta y mercacentro.com. ¡Qué locura! Superprecio Loco ya llegó. Superprecio Loco. ¡Corre! Son pocos días. No te los pierdas. Mercacentro es de todos, es de aquí. Aplican términos y condiciones. María Alejandra Bernal Rivera, psicóloga profesional, Universidad Minuto de Dios. Orientación en manejo de emociones y psicología infantil. Agenda tu cita presencial o virtual. Contacto WhatsApp 320-216-1546 o 319-633-8504. Correo electrónico alejandravernalmr@hotmail.com. Alejandra Bernal Rivera, psicóloga profesional, Universidad Minuto de Dios. Surgilab Laboratorio Clínico. Realiza aquí la toma de tus exámenes clínicos de rutina y especializados. Precios económicos. Si eres paciente de Surge Médica, obtendrás un 10% de descuento. Atendemos afiliados a Seguros Bolívar, Allianz y Sura. Horario de atención: lunes a viernes 7 de la mañana a 6 de la tarde, sábados 7 de la mañana a 12:30 del mediodía. Surgilab Laboratorio Clínico, carrera sexta número 6019, local 103, edificio Surgimédica, contiguo a la Clínica Queralty en Ibagué. Teléfono 311-889-9897 y 608-274-0088. Estamos en Invisibles, Invencibles. Regresamos en este cierre de nuestra emisión del día de hoy, nuestra entrega ya en este tercer sábado de este mes de febrero, mes del periodista. Y como lo decíamos, tenemos a uno de los grandes del periodismo deportivo en la ciudad de Ibagué, Carlos Enrique Rodríguez, el popular cibernauta. Dos preguntas para ir cerrando, Ciber. La primera, aunque yo creo que ya sé por dónde va la respuesta, ¿no? ¿Usted cree que la hinchada del Deportes Tolima ha sido desagradecida con el equipo en medio de todo lo que le ha tocado vivir durante los últimos años? ¿O por el contrario, digámoslo, esa ausencia que normalmente se nota en el estadio Manuel Murillo Toro es consecuencia de esos arranques que empiezan muy bien del equipo, pero que a la final se quedan corticos, o como dicen popularmente, les falta 5 centavitos para el peso? No, mira que la hinchada acá es muy noble. Acá la hinchada es muy de pronto exigente, pero es una hinchada en sí pobre. Es una hinchada que nada que ver con la hinchada de Millonarios, de Nacional, de Cali. ¿Por qué? Porque por el tema de ciudad, ¿no? Acá es una ciudad comercial, no somos una ciudad industrial que genere empleo, como si lo tiene a otras ciudades, y eso también influye mucho para apoyar el equipo en los diferentes partidos del fútbol profesional colombiano. Por eso los famosos 3.000, 3.500, 4.000 de toda la vida. Por eso siempre ha estado el estadio acá. Pero ya llega octavo, ya lleva cuarto, la gente pues se emociona y comienza a llenar el estadio. Y qué decir de finales. Entonces yo creo que la hinchada del Tolima, pues sí, esa generación no vieron lo que nosotros pues yo no soy tan viejo, ¿no? Pero que ser novenos en esa época era prácticamente algo muy alegre. Hoy el hincha de Tolima no le basta ser subcampeón o perder 4 finales de seguida o ser campeona. Tienes campeonatos, pero si usted quiere campeonatos, pues si usted quiere el estadio, invertir un billete para que comiencen a traer muy buenos jugadores. Lo dijo mismo don Gabriel. Si ustedes mantienen el estadio mínimo de 20.000, yo le disputo finales. Yo me las gano. Y 30.000 le pongo un equipo de élite internacional para disputar la Copa Libertadores, y lo hizo, ahí lo hizo. El 2002, cuando él murió, él hizo un equipo, él prácticamente dañó el marranito para traer todo ese equipo. Lo que pasa es que pues la embarró a algunos jugadores que no los quiero nombrar acá, pero el hincha acá es bacano, es chévere. Lástima que le falta un poquitico más de apoyo, pero no los culpo porque pues ser la 9ª, la 10ª ciudad en Colombia, pues es complicado, y el ítem de desempleo también es interesante. Entonces yo creo que acá somos muy pacientes con el equipo, y de todos modos tenemos mucho equipo para la ciudad de Ibagué, mucho equipo para Ibagué, pero para tan poco apoyo, ¿no? Así es, Ciber. Bueno, esta preguntita ya para el cierre, y es ya la tradicional en nuestro programa. Usted dijo, bueno, yo no soy tan viejo, ¿no? Dijo así,
y yo creo que más de uno soltó la risa y empezó a hacer cuentas, pues si empezó en el 80 y péguele y ya estamos en el 2000, le empiezan a calcular, pero pues obviamente usted ya lleva un trayecto bastante largo en medios de comunicación, en la radio, comentando partidos del Deportes Tolima y demás. ¿Qué le diría usted al Carlos Enrique Rodríguez de hace 20 o 30 años? Que no me metiera a esta vaca loca, porque yo tuve muchas posibilidades de ir a las fuerzas aéreas. Sí, a mí lo que pasa es que mi papá tenía muchos buenos contactos en Bogotá, entonces él era amigo de un primo de Turbay Ayala, y a mí me preguntaban, me acuerdo ese día todavía, me dijo: Carlito, ¿usted qué va a hacer? Mire, ya salí de bachiller. Sí, yo tengo ya para que entre las Fuerzas Armadas. Y yo le dije al Cucho que sí, hermano. Y a los 3 días, papá, ya está becado, se va rumbo a los Estados Unidos, ya, mejor dicho, en beca, hasta me hizo ver aquí, le digo, yo que no, hermano. Le dije que no. Yo creo que de eso sí me arrepiento bastante. Después tuve la posibilidad también de entrar al DAS también, no quise, sino que a mí me cogió el bicho de la radio, viejo. Ese bicho de la radio detrás de estar detrás de mi papá y de todos esos locos, ese era muy bacano, porque la radio era muy chévere. La radio se ganaba buen dinero, tenía buen estatus, ¿sí? Se codiaba con mucha gente importante, entonces a mí me gustó, esto es lo mío. Entonces yo quería quitarme ese bicho de la radio y no pude. Eso es lo que yo le diría a ese Carlos Rodríguez de 20, 30 años atrás. Bueno, Ciber, sabemos que tiene una agenda bastante apretada. Le agradecemos por estos minuticos aquí en Invisibles e Invencibles, por habernos acompañado, por contarnos un poquito su historia. De pronto en otras emisiones estaremos invitándolo ya para hablar más del Deportes Tolima. Muchísimas gracias, Ciber, y por compartirnos parte de su historia, de sus anécdotas y de esta trayectoria profesional. Muy amable. Muy amable a usted, Félix, por tenerme en cuenta. Usted, pues francamente, gratamente lo conocí ahí lo escuchaba en RCN, pero gratamente pues lo conocí ahí en La Voz del Pueblo. Me parece un tipo realmente fuera de serie, una habilidad mental increíble, y no, usted es un sensei, viejo. Un abrazo de gol, gracias por invitarme a este hermosísimo programa. Muchos éxitos y ojalá que hagamos otro próximamente. La historia invencible de la semana.